tardes y bienvenidos a un Viernes Cultural de la Falange. En esta ocasión tenemos con nosotros a José Antonio García Noblejas. Como siempre, vamos a recordar las siguientes actividades que vamos a tener los próximos días. Recordar también la hora del café, todos los martes a las 6:30 de la tarde, en directo. Y después, los que no podéis verlo en directo, sabéis que por las redes sociales podéis conectar y ver el programa cuando mejor os venga bien. También recordar el otro programa que hay, se llama El Trío de Ases, lleva ya 3 programas, son los jueves alternos a las 8 de la tarde, también es un programa recomendado que está en en Editorial SDN de nuestro amigo y camarada Álvaro Romero. El próximo viernes no habrá jornada de los viernes culturales. Es 25 de octubre y hay una manifestación falangista que convoca a Juventud Falangista de España y SEU, que irá desde la Plaza del Callao hasta la Plaza de Isabel II, a Ópera, a las 8 de la tarde. Fronteras seguras, barrios seguros, frente a su invasión, remigración. Recordar, el viernes que viene, día 25, manifestación desde la Plaza de Ópera a las 8 de la tarde, de la Plaza de Callao a la Plaza de Ópera. Y ahora pues vamos directamente a lo que nos ocupa. Como decía, hoy nos acompaña, por fin, después de tantas vicisitudes, el camarada José Antonio García Noblejas. Para mí es un privilegio estar sentado a tu lado, José Antonio. Y esta conferencia, esta charla, ha estado prevista, yo creo, desde hace un par de años. Lo que pasa es que por circunstancias de salud, de agenda, pues no ha habido más remedio que irla aplazando. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena, y aquí estamos. Aquí está José Antonio con nosotros para dar esta charla. La última vez que íbamos a vernos y íbamos a estar juntos fue la fecha en marzo, cuando el 90 aniversario de la unión de Falange Española con la JONS. Todos recordarán que se hizo un acto emotivo, un acto importante, en el cual pues se hizo reconocimiento a diferentes personalidades, a diferentes organizaciones que han dejado huella de manera importante. Y en esa estábamos, pero surgió un problema y al final no pudo ser. Pero como hemos dicho antes, ¿verdad, José Antonio? Al final estamos aquí y lo vamos a poder hacer. Bueno, los hermanos García Noblejas, la familia García Noblejas. Nosotros, todos los finales de curso, realizamos una actividad interna, un campamento, y en ese campamento viene siendo tradición, a la hora de poner el nombre al campamento, citar a camaradas que por su trabajo, sacrificio, incluso el de su vida, como es el caso, o por su trayectoria falangista más que reconocida, intentando recuperar alguna vez y recordar a camaradas que muchas veces olvidados. Por eso siempre los campamentos llevan el nombre de esta serie de falangistas, de esta serie de camaradas. Resulta que este último, como bien sabrás, llevaba el nombre de hermanos García Noblejas. En esta actividad, en este campamento, la primera noche siempre se proyecta, siempre se hacen unas palabras en relación de homenaje al homenajeado con el nombre del campamento, ¿verdad? Entonces, ahora para empezar vamos a apagar las luces y vamos a proyectar el vídeo que pusimos, que se proyectó la primera noche del campamento Hermanos García Noblejas. Nuestro campamento honra cada año a héroes falangistas que dieron su vida por la Revolución Nacional de España. En esta ocasión, rendimos homenaje a la familia García Noblejas.
una familia que se sacrificó profundamente por sus ideales. El padre, Salvador, admirador de Miguel Primo de Rivera, se unió a la Falange en 1933. Durante la Guerra Civil, fue detenido, torturado y asesinado en Paracuellos el 4 de diciembre de 1936. La madre, Laura, activa en política desde 1931, militó en el Partido Nacionalista Español antes de unirse a la Falange en 1933. Sobrevivió a su familia y recibió la medalla de la vieja guardia con 6 pasadores, en honor a su esposo y sus 5 hijos caídos. Sus hijas Laura y María Josefa también sobrevivieron. Hermanos. José fue fundador y dirigente de la primera línea de la Falange madrileña. Participó en la sublevación del cuartel de la Montaña en 1936. Escapó tras la rendición, pero su destino final es incierto. Jesús, militante de la Falange, escapó del cuartel de la Montaña y se unió al Ejército Nacional. Fue herido en la batalla de Brunete y falleció en extrañas circunstancias en 1937. Salvador, detenido y asesinado en septiembre de 1936 tras intentar huir de una checa. Murió a los 23 años. Javier, participante en la Sanjurjada y miembro activo de la Falange desde su fundación. Fue detenido y liberado gracias a documentos falsos. Luchó en la División Azul y murió en combate en 1941. Ramón, participó en la Sanjurjada y se alistó en la División Azul. Tras la muerte de Javier, fue repatriado y murió en un accidente de tráfico en 1942. Este homenaje recuerda a una familia falangista que entregó todo por la España soñada por José Antonio. Por ello, es un honor que nuestro campamento lleve su nombre. Damos las luces. Bueno, José Antonio y el resto de la familia que está aquí nosotros presente, este es el pequeño homenaje que se merece vuestra familia, como decimos, esta familia de héroes. Así que muchísimas gracias. Y para continuar, como decía al principio, en marzo se celebró este acto del 90 aniversario, en el cual, como comentaba, se dio homenaje a diferentes miembros de diferentes familias falangistas, de diferentes organismos, y quedaba pendiente un asunto que ahora vamos a solucionar rápidamente. Por favor, el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia le va a hacer entrega de la placa a José Antonio García Nobleza. Camarada, es para mí un honor hacerte entrega de esta placa en reconocimiento a tu familia. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya está todo, el círculo se va cerrando, José Antonio, así que yo creo que cuando quieras estamos todos deseando escucharte. Los datos profesionales de José Antonio, hay que comentarlos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, notario por oposición, habiendo servido en diferentes notarías por la geografía española: Asturias, Zamora, Ciudad Real, Madrid, en fin, una lista bastante extensa. También formó parte desde muy pequeño del Centro de Juventudes y de la Organización Juvenil Española, siendo jefe de escuadra, jefe de centuria y jefe de campamento de intercambio en Alemania. Este acto, más que una conferencia, él me lo ha confesado y yo pienso que también debe ser así, hay que enfocarla como él quiere, que es una charla entre camaradas y amigos, y hablará de historia, pero sobre todo de temas familiares. Así que, como decíamos al principio, adelante, José Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la presentación, por tus palabras, que como siempre son exageradas. No. Vamos a acercarlo un poquito, José Antonio, sí. si no. Perdona, que te molesta. No, por Dios, ahora sí. Y sobre todo, gracias por la paciencia que habéis tenido para esperar 2 años y pico para celebrar este acto. Se lo merecía. Que por diversas circunstancias no se pudo hacer antes. Agradezco también, como os ha dicho Jesús, el homenaje
que recibimos la familia García Noblejas y los hermanos García Noblejas con motivo de la fusión del 90 aniversario de Falange Española y de la JONS en el Teatro Goya de Madrid en marzo de este año, ¿no? Y en el campamento juvenil, que lo ha explicado Jesús, que llevó el nombre de hermano García Noblejas. Agradecer por último al espacio cultural el que nos hayáis acogido esta noche aquí. La verdad que lo del espacio cultural es una idea muy bonita y muy buena, porque es un espacio abierto a todas las inquietudes sociales, políticas, y que sería lo ideal que se fueran abriendo otros espacios culturales parecidos en otros puntos de España. Pero bueno, ya tenemos un ejemplo. Hace unos meses se abrió en Sevilla el espacio cultural que se titula Enrique Sotomayor Gipini. Todos sabéis quién era Enrique Sotomayor. Enrique era un falangista de la primera hora, buen patriota, buen estudiante, buen hijo de familia, amigo y camarada de todos. Tenía, como se dice ahora, una cabeza muy bien amueblada. Fue uno de los intelectuales de la Falange, pero tenía en su personalidad dos vertientes que es muy difícil que los humanos lo tengamos. Por un lado, era un intelectual puro y por otro lado, era un hombre de acción. La obsesión de Sotomayor era la juventud. De su cabeza salió la idea de crear una organización que uniera a toda la juventud española y la juventud europea. Fue el embrión del Frente de Juventudes y luego de la Organización Juvenil Española, en la que muchos españoles, muchos que tampoco lo dicen ahora, pero estuvieron también encuadrados, y en donde nos inculcaron unos valores y principios que muchos se iban manteniendo hasta el momento. Como decíamos, el tema primordial de Enrique Sotomayor era la juventud. Quería encuadrar en alguna organización la juventud española, y en un congreso que hubo en Viena en 1937 de las juventudes europeas, pronunció un discurso que fue muy comentado en varios países de Europa, con aquella frase que dijo que solamente lo único que puede unir al mundo es la juventud. Esa inquietud que tenía por la juventud española llegó a los oídos del jefe del Estado, que se interesó mucho por el proyecto que tenía. Le citó en su despacho para que le contara cuáles eran sus ideas. Lo que le dijo a Franco, que lo voy a leer, aunque muchos lo sabéis, demuestra el carácter indomable que tenía Enrique Sotomayor. Le dice a Franco: mi general, para poder entendernos bien desde el principio, yo quiero decirle en nombre de la juventud española, que vengo aquí representándola, que nos tendrá siempre a su lado, con la misma fe y entusiasmo que en nuestra guerra, y seguiremos confiando ciegamente en usted como caudillo militar. Ahora bien, como caudillo político, no le prometo nada, pues la juventud española no le conoce en este sentido. Enrique Sotomayor muere en Rusia, porque se alista en la División Azul, y muere cuando está tratando de recoger el cadáver de Enrique Ruiz Bernacchi de las líneas enemigas. De la familia Ruiz Bernacchi
podemos decir que es una copia calcada y exacta de la familia García Noblejas. 3 hermanos Ruiz Bernacci se alistan a la División Azul: Luis, Joaquín, al que llamaban Chipi, y Enrique, al que en casa llamaban Quique. Bueno, esta conferencia, como ha dicho Jesús, se proyectó hace tiempo para celebrarla en la sede habitual de la Falange, que es en la Cuesta de Santo Domingo, donde está la hermandad de la División Azul. De la vieja guardia. De la vieja guardia, perdona, no de la hermandad, de la vieja guardia, perdona. Y donde estuvo el último despacho profesional de José Antonio, como abogado. Me vais a permitir que cuente una anécdota en relación con el despacho de José Antonio que le ocurrió a mi familia más cercana. En los años convulsos y complicados de la Segunda República, mi familia paterna vivían en la calle Santa Catalina, una calle que está al centro de Madrid, que va desde la calle del Prado a la carrera de San Jerónimo, donde está el Congreso de los Diputados. Todos los días, o casi todos los días, había manifestaciones, conflictos, tiros, incluso asesinatos. Mi abuela materna, que era una persona muy tranquila, no era tímida, pero no apocaba. Apocaba no, porque lo demostró con los sufrimientos que pasó y padeció durante la Guerra Civil, en la que tuvo que sacar lo mejor de sí misma. Lógicamente, estaba asustada de vivir en esa calle. Tomaron mis abuelos la decisión de cambiar de piso y de barrio, y encontraron uno en la calle de Serrano. Cuando fueron a verlo, en el portal salía José Antonio, ya jefe de Falange, con su escolta, porque allí tenía su despacho de abogado entonces. Por supuesto, al ver aquello, mis abuelos no subieron a ver el piso. Bueno, vamos a centrarnos en los hermanos García Noblejas. Mi parentesco con ellos: soy sobrino en segundo grado, mi padre era primo hermano de ellos. Su familia y la nuestra coinciden en un hecho fatídico que consiste en que su padre y mi abuelo paterno fueron fusilados en Paracuellos del Jarama el 4 de diciembre de 1936. La memoria y el recuerdo y la historia de los hermanos García Noblejas en casa ha pesado mucho. Mi padre, que era algo más joven que ellos, tenía verdadera devoción y admiración. Y como sus primos todos murieron sin descendencia, en casa algunos hermanos llevamos el nombre de ellos: Salvador, Javier, José, bueno, en mi caso José Antonio. No quiero reiterar lo que ha contado Jesús y lo que hemos visto en el vídeo del campamento, pero voy a hacer un resumen de todos los miembros de la familia. La familia García Noblejas Brunet está formada por los padres Salvador García Noblejas Quesada y Laura Brunet Goitía. Eran 7 hijos, como habéis visto en el vídeo: Jesús, José, Pepe, Ramón, Javier, Salvador, y 2 hijas, María Josefa, nena para la familia, y Laurita. A las 2 en casa les tratamos mucho y nos contaban historias y recuerdos de sus hermanos. Pero en todo núcleo familiar, y en este no podía ser menos, existe un elemento imprescindible que es el pilar en donde pivota toda la actividad familiar. Es el caso de la madre, doña Laura. Era vasca, nacida en San Sebastián,
En esta ciudad, por cierto, en la ahora Avenida de la Libertad, antes Avenida de España, que debe ser, si no la más importante, una de las más importantes de la ciudad, existió una placa en la casa donde nació y vivió doña Laura. Yo creo que sigue todavía porque hace muy pocos años yo la vi y la fotografié. Además de vasca, era muy española, de carácter muy fuerte también, que transmitió a sus hijos un patriotismo desmedido. La prensa de la época, y ya lo veremos más adelante a continuación en esta charla, decía que doña Laura Brunet tenía un verbo y escritura fácil. En marzo de 1931, todavía la monarquía de Alfonso XIII, el año 30 cayó la dictadura de Primo de Rivera, la prensa publica la noticia que en el Teatro de la Comedia de Madrid se celebró un acto en memoria del dictador Navarro, porque había caído el año antes, pero intervinieron doña Laura Brunet, don José María Pemán y don Ramiro Maestro. Los periódicos recogen la noticia y en el lenguaje periodístico de la época dicen que el discurso elocuente de doña Laura Brunet fue una revelación y que su verbo fácil y vigoroso supo atraerse la atención del público. Aunque lo hemos visto en el vídeo, vamos a resumir la historia heroica de esta familia. El padre don Salvador, fusilado en Paracuellos del Jarama. Jesús, el hermano mayor, trató el 18 de julio de entrar en el cuartel de la Montaña y al no poderlo hacer se refugia en una tajada en Madrid. Logra salir de Madrid y en un barco que creo que iba a Turquía, pero al pasar por las costas italianas, él y otros pasajeros del barco y muchos camaradas se tiraron al agua y fueron nadando hasta la primera costa que vieron. De ahí pasa a Salamanca, que coincide en el año 37 con Manuel Evilla y con todos los sucesos de Salamanca, que aunque se habla mucho de ellos y los tenemos estudiados por todos lados, yo no los tengo claro todavía, porque enseguida los que decían que Villa era el jefe de Falange se pasaron al día siguiente, empezando por ejemplo por Pilar Primo de Rivera, por Sancho Ávila y por otros camaradas de la primera hora. Y de Salamanca va a San Sebastián, donde vivían y pasaron la guerra su madre y sus hermanas, y allí muere también, como dice el vídeo, en circunstancias muy raras. Yo creo que fue envenenado por las investigaciones que han hecho algún camarada como Petón, por ejemplo, y fue envenenado porque él salió de Salamanca con alguna documentación que le dio Manuel Evilla o quien fuera, y allí murió. José Pepe era el 18 de julio jefe de milicias de Madrid. Recordamos que aquellos días o aquellas fechas la falange madrileña no tenía jefes. José Antonio estaba preso en Alicante, Fernando Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alba estaban presos en la cárcel Modelo, donde fueron asesinados en la matanza del 22 de agosto. Al no existir ningún dirigente, Pepe tomó el mando de las milicias y entra en el cuartel de la Montaña, donde todos conocemos la foto tremenda de la cantidad de cadáveres de falangistas y de militares que quedaron allí. Pero Pepe logró escaparse del cuartel y subiendo por la Gran Vía, ahí se le pierde la pista. Es la última noticia es de la Gran Vía. Eso lo contó en algún momento Pablo Arredondo
dirigente de la vieja guardia, y no se ha vuelto a saber nada de él. Donde murió, pero vamos, está claro que murió. Ramón participa en agosto de 1932, como su hermano Javier, en el golpe contra la República que dirigió desde Sevilla el general Sanjurjo. La guerra civil la pasó refugiado en la embajada de Noruega en Madrid. Se alista con su único hermano vivo, que era Javier, en la División Azul. Con la muerte de Javier, vuelve a España y muere en accidente de automóvil en la carretera de Brunete a Villaviciosa de Odón, carretera que es ahora la M501. Coincide la fecha de su fallecimiento en 10 de agosto de 1942 con un acto que debería celebrarse en la Jefatura Provincial de Fez y de las Jons, que estaba en la calle Génova, donde ahora se encuentra la Audiencia Nacional. El acto consistía en la inauguración en la escalera principal del edificio de una lápida en memoria de los caídos de la familia García Noblejas. La capilla ardiente se instala en dicho edificio y la lápida se inauguró al paso del cadáver. Como anécdota, no puede ser alegre porque era una capilla ardiente de un falangista. Como eran solteros pero tenían muchas novias, allá aparecieron de luto 4 o 5 novias, salieron a reducir, y la madre, pero contaba su hermana, la hermana nena, no sabían quién era de verdad la novia o quién no era de verdad la novia. El entierro fue multitudinario desde Génova hasta el cementerio de San Isidro. Fue presidido por ministros del gobierno y jerarquías de movimiento. La madre, como era así y tenía ese carácter, al morir el último hijo varón, exclamó: «Parece, Ramón, que tus hermanos te llaman para montar guardia en los luceros». Javier era escuadrista de la primera hora, igual que su hermano Ramón. Participa también en el levantamiento del general Sanjurjo, el golpe del 10 de agosto del 32. Después fue Palma de Plata concedida por José Antonio. Durante la guerra civil fue detenido, estuvo preso, fue juzgado por un tribunal popular, pero él se las habilitó para sacar documentación falsa de unos y de otros y terminó la guerra civil en la embajada de Chile. Es de los primeros en alistarse en la División Azul y es de los primeros que mueren al cruzar el río Bolsón. El entierro de Javier, que quedó sepultado en la estepa rusa, es recogido en varias obras de la División Azul. El cadáver lo lleva su hermano Ramón, Agustín Aznar y otros camaradas de la falange madrileña. Dionisio Reduejo, poeta de la falange, escritor y entonces falangista y miembro de la División Azul, pronunció unas palabras con un soneto dedicado al camarada muerto. A raíz de la muerte hay una anécdota que además se recoge concretamente en uno de los libros de la obra larguísima de Fernando Vadillo, y que luego personalmente el general Muñoz padre, el Muñoz Grandes, a mi padre se lo comentó. Ramón, que era un hombre muy exaltado, con la muerte de su hermano, alquila un coche y se presenta en el cuartel general y le pide al general Muñoz Grandes autorización para trasladar el cadáver de su hermano a España. Lógicamente, el general no le dio la autorización y Ramón, en un momento de exaltación, cogió al general por las solapas y le zarandeó. Muñoz Grandes le dijo:
Ramón, cierra la puerta, que no nos vea nadie, porque si algún soldado de guardia nos ve, te tengo que fusilar inmediatamente. Por último, Salvador es asesinado a los 23 años en Villaviciosa de Odón. Es detenido y encarcelado, al principio con su padre, pero luego terminó en la cárcel Modelo. Lo que pasa que no llegó al 22 de agosto y no murió en esa masacre que cometieron con tanta gente. Lo tienen encarcelado y los carceleros estaban obsesionados porque en Villaviciosa guardaban un arsenal de armas. Le llevan al monte, propiedad de la familia que tenían en Villaviciosa, y le dijeron que tenía que decirle dónde estaba, en qué árbol. Había un árbol muy grande, que lo hemos conocido todos los hermanos que vamos por allí, que decían que estaba allí las armas. Y él, que era muy deportista, salió corriendo y le batieron a tiros como si fuera una pieza de caza. Volvemos a doña Laura. A raíz de la muerte de Javier, su madre publica un artículo que yo, cada vez que lo leo, tiene varios significados. Por un lado, parece una oración por la muerte de su hijo. Por otro lado, explica lo que significa el tránsito de la vida a la muerte de Javier. Y por último, el goce de Javier por estar en el cielo y vivir otra vida mejor. Voy a leerlo. Se titula Javier en los umbrales de la eternidad. El estampido del cañón retumba pavoroso en la Rusia esteparia cercana a San Petersburgo. Chirrían estridentes granadas y bombas, cual aves de mal agüero, presagiando al mundo tragedias y muerte. El tableteo de las ametralladoras, insistente y tenaz, parece ansiar prolongarse hasta la consumación de los siglos. Los voluntarios de la División Azul en línea cerrada de combate esperan anhelantes las órdenes imperativas del mando, que no se hacen esperar. Y pronto la voz potente del capitán hiende el aire a través del ruido ensordecedor de las explosiones y estallidos. Hay que cruzar el río, que avancen primero los sin miedo, y viva la muerte. El sargento García Noblejas, arrancado por la tajante culminación de aquella abstracción, de aquel ensueño en que a veces se sumía, se yergue rápido sobre sus piernas de acero y, seguido de unos cuantos audaces de su temple, salta el primero al flotador, que rápido se desliza sobre el río, rasgando el tenuo velo de la niebla que lo oculta, protectora de las miradas avizoras del enemigo. El rítmico chapoteo de los remos es la respuesta despectiva que dan aquellos bravos a la inundación de metralla que pretende anularlos. Impasibles, tensas las almas, curvados los cuerpos, las manos crispadas sobre las bombas de mano, avanzan sin vacilación hacia la vida o la muerte, que todo da lo mismo cuando es la patria la que resuelve la elección. De pronto, un empujón extraño, un golpe seco y enseguida quietud, silencio, oscuridad. Javier, perplejo ante esta mutación inexplicable que quiebra su impulso, clama angustiado: ¿qué es esto? No veo ni oigo nada. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está la barca? Camaradas, perdemos el tiempo. ¿Qué dirá el capitán? Mas el mismo silencio sepulcral
responde a esta interrogación inquietante que precede a su último arrobo. Y sumido ya en él profundamente, observa que un haz de luz potencial y cegador se le acerca lentamente, nimbándolo por completo. A su resplandor apercibe a José Antonio, que sonriente y con los brazos abiertos sale transfigurado a su encuentro. A sus lados, y sirviéndole de escolta, reconoce los rostros entrañables de sus padres y de sus 3 hermanos, que le estrechan apretadamente en sus brazos. Bienvenido, Javier, no has desmentido a tu sangre. Tu entrada triunfal en esta mansión de ventura aumenta la nuestra y nos llena de orgullo. Así, el primero entre todos ve presuroso a cuadrarte ante Dios. Y Javier, esbelto, gallardo, apretando contra sí el banderín que apretaba en sus manos cuando por última vez lo vimos partir hacia la muerte, fijo sus ojos en la obsesión que lo alucinaba, clavaba su sonrisa enigmática en su rostro de ardiente iluminado, se encamina ahora hacia la fulgente estancia donde deslumbra soberana la Divina Trinidad. La irradiación irresistible que de ella emana le ciega un momento la visión, pero recobrada al instante, se posterga maravillado ante el Señor. Y dice: qué bien hice, Dios mío, en elegirme para bien de tus mandatos y de tu fe. Envuelto en ella y mi bandera, realicé la travesía terrestre. La fe, cediendo el paso ante esta realidad irrefutable, me ha abandonado ya. Pero yo he abandonado mi patria cuando más falta le hacía mi brazo leal e insobornable. Búscala, Señor, un sustituto que la ame cual yo la amé y que la sirva con la estricta fidelidad que yo la serví. Así te lo ruego, Señor, al menos si quieres que disfrute sin añoranzas de esta felicidad perfecta que tú reservas a los que supieron comprender. Avanza, Javier, avanza. Venga a recibir el espaldarazo definitivo que yo doy siempre a los caballeros que mueren por el ideal, y no temas que la menor nostalgia enturbie esta bienaventuranza eterna. Con que yo, artista consumado del sentimiento, premio el bello gesto de los grandes abnegados. Así, y accediendo a tu ruego, te nombro jefe de luceros de la 6ª centuria celeste, para que en íntima comunicación con la terrestre siga siendo tu única preocupación el forjar la grandeza de una España imperial. Y Javier, marcado ya con el nimbo de los escogidos y alumbrado por los destellos luminosos que irradia su palma de plata, se dirige a su lucero seguido de camaradas y hermanos, que en santa y bulliciosa alegría le acosan a preguntas pidiéndole detalles de la división azul y sobre todo de los momentos culminantes que precipitaron su tránsito cuando gráficamente explicaba a la 6ª centuria su última lección. Esta era doña Laura, este era el estilo que tenía, vehemente, apasionado, que se encuentra con la muerte de todos sus hijos y escribe todo esto. Para mí es impresionante. Con este escrito vemos que la madre era, como decíamos antes, la clave de la familia, la que vamos, no obligó, porque no obligó a nadie a afiliarse a Falange Española, al padre, a él, a todos.
Se le concede la medalla de la vieja guardia y la medalla de sufrimientos por la patria, muy bien ganada por el sacrificio que suponía la muerte de 5 hijos y de su marido, y por la entereza y el temple que demostró siendo una madre ejemplar. Tenía que interrumpir porque no se daba las gracias por la plata que me has entregado. Lo iba a hacer al final, pero me parece que es obligado, que para nosotros es un honor para toda la familia recibir una placa vuestra, que también estaba pendiente. Y entonces os lo agradezco, porque bueno, pues estos eran los hermanos García Noblejas. Como dice el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, el honor es nuestro. ¿Eh? Hablábamos al principio que hemos cambiado la charla de lugar, de la cuesta de Santo Domingo a la calle Ardemas. Pero como dice Juan Manuel Cepeda, que no lo veo, pero seguro que lo está oyendo, ni hemos cambiado de bandera y seguimos en la misma trinchera. Por cierto, ya que hablamos de Juanma Cepeda, tenemos todos una deuda permanente con él de gratitud por el trabajo y el esfuerzo que está haciendo de investigación histórica y sobre todo de difusión de lo que él llama y hemos llamado la memoria azul. Esta conferencia se titula Hermanos García Noblejas, una familia de héroes. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra héroe tiene muchos significados, pero entre otros hay una que dice: héroe es la persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Según este significado, los hermanos García Noblejas, los hermanos Ruiz Bernassi, Enrique Sotomayor, fueron héroes, como fueron héroes y muchos anónimos, tantos y tantos que ha habido en la historia de España. Hace poco leí una frase: los héroes no mueren, solamente mueren los olvidados. Por eso creo, y estamos de acuerdo en eso, que tenemos obligación de tener en la memoria el recuerdo permanente y el sacrificio de nuestros héroes y mártires, para no olvidarlos y recordar que murieron y se sacrificaron por una España mejor. Ya termino para no aburriros, pero termino con doña Laura, y parece que soy un feminista compulsivo, pero de los buenos, no de estos de bicoca, de estos que salen ahora y que sepa Dios lo que son. Doña Laura le publican un escrito, que no es escrito, es manuscrito, un manuscrito en el diario de arriba, escrito de puño y letra, con una letra picuda que era característica de muchas mujeres de la época, de su tiempo. Yo lo leí luego en una arriba de 1963, que es el año que muere ella. Y dice así: con intensa emoción de madre y alto orgullo de española, he depositado sobre la tumba de José Antonio los 5 corazones, las 5 rosas encendidas en que quedaron convertidos los 5 corazones ardientes de mis hijos, al conjuro de aquellas mágicas e inolvidables palabras: nuestro puesto no está en fiestas, banquetes y botines, sino arma al brazo bajo la noche clara, haciendo competencia a las estrellas
en vigía y alerta. Y efectivamente siguieron su recomendación. Y en ese puesto se mantuvieron firmes hasta el final. Y llegado el momento, en él se inmolaron por España sin discutir con el renunciamiento ni regatear con la negación. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, José Antonio. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Y para finalizar, yo creo que lo mejor es que nos pongamos todos en pie, por favor. Y sigamos al presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia. ¡Hermano García de Oreja! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!